Hola, mi querida comunidad de Silvia Salud Inteligente. Bienvenidos a una nueva cita de reflexiones del Shabbat. Para los nuevos en este canal, nosotros cada Shabbat, que es entre viernes y sábado, estudiamos aquí juntos la porción del Antiguo Testamento de la Torá que se estudia en esta fecha. Y sobre todo nos basamos en el texto original en hebreo, ya que hay muchas diferencias e interpretaciones incorrectas desde el original a todas las traducciones. Y a su vez, penetramos en las dimensiones importantes del texto porque la Torá es un texto codificado, no hay que leerlo a nivel literal. Y sobre esto vamos a hablar hoy en esta porción, porque hoy nosotros comenzamos un nuevo libro, el cuarto libro, que en hebreo se llama Bamidbar, que quiere decir en el desierto. Y en los idiomas occidentales se traduce como números. Ya en muchas ocasiones he explicado que los nombres de los 5 libros de la Torá están muy mal traducidos. Y la pregunta es, ¿por qué lo habrán hecho así? Porque no es difícil traducir la palabra Bamidbar en el desierto. O por ejemplo, el segundo libro se llama Shemot, que quiere decir nombres, y lo traducen como Éxodo, o sea, no tiene absolutamente nada que ver. Pero lo que sí yo les puedo decir es que el nombre verdadero tiene un significado muy importante y profundo sobre cada libro, por eso es muy importante conocer el nombre. Y hoy vamos a empezar hablando un poco exactamente del tema de los nombres de los libros en hebreo. Por ejemplo, el libro Shemot, que es el segundo libro que se mal traduce como Éxodo. Shemot quiere decir nombres. Y el libro se llama así porque en ese libro se revelan muchísimos de los nombres de Dios. Y como ya expliqué muchas veces en mi canal, durante el Antiguo Testamento aparecen diferentes nombres de Dios en cada momento y etapa. Y cada nombre diferente de Dios revela una diferente cara o característica de Dios. Y también es revelado de acuerdo al estado en el que se encuentra el pueblo hebreo, a su avance espiritual o a su necesidad en ese momento. Por eso es que cuando yo les explico que hoy hay una tendencia en las redes de hablar de un nombre que es Jehová, otro Yahvé, otro Yahweh, y ninguno de ellos existe, o sea, son nombres inventados, son traducciones de letras hebreas a letras occidentales que no son lo que aparece en la Torá, y sabiendo que la Torá es un libro codificado en letras hebreas, es un gravísimo error tomar las letras hebreas, transformarlas en una especie de nombre de un personaje y encima inventar cosas sobre ese personaje, porque, por ejemplo, el tetragrama, las 4 letras de lo que es el nombre completo de Dios, que se revela más adelante, es un gran misterio. Yo no creo que haya alguien hoy que pueda decir que entiende en 100% lo que significa. Yo les puedo contar que luego de 35 años de vivir en Israel y aprender el hebreo profundamente y estudiar la Torá, yo no puedo decir que yo entienda bien lo que quiere decir ese nombre, porque hay tantas dimensiones dentro de esas 4 letras que uno va como aprendiendo sobre este nombre cada vez más a través de los años y de la vida que uno pasa y de el avance espiritual. Lo que yo entendía sobre este nombre hace 10 años no tiene nada que ver con lo que entendía hace 5 y con lo que entiendo hoy. Y también soy consciente de que no lo entiendo hasta el final y completamente. Entonces, esos que agarran y escriben libros hablando de un nombre inventado como Jehová, Yahvé, Yahweh, lo único que hacen es desinformar y ganar mucho dinero inventando fantasías, porque realmente no tiene nada que ver con lo que es ese nombre. Pero bueno, eso era solo un comentario para entender lo que quieren decir los nombres de los 5 libros del Pentateuco, que hay que tomarse seriamente el nombre verdadero y tratar de comprender por qué se llaman así los libros. Pero volviendo al tema de hoy, en el libro Shemot, que se lo llama como Éxodo, es cuando salen de Egipto, de la esclavitud, y comienzan a caminar por el desierto. Y yo ya he explicado en muchas ocasiones que una caminata desde Egipto a Israel no tarda 40 años, tarda, si uno va muy despacio, puede tardar 2 semanas, digamos, puede tardar un poco más, un poco menos, pero el hecho de que tardan
40 años no es casual. Cuando ellos salen de Egipto y comienzan a caminar por el desierto, todavía van con una conciencia demasiado impregnada de lo que fue su vida en Egipto, que era una vida de zona de confort, de pasividad, de vicios, de esclavitud física y mental. Era una vida alejada totalmente de la espiritualidad conectada con Dios. Era una vida de paganismo y de idolatría. Y el paganismo e idolatría tienen mucho que ver con la zona de confort, porque dentro de paganismo e idolatría tenemos, por ejemplo, brujería, magia, astrología, tarot. Y yo veo claramente que cuando uno acude a todas estas cosas, es como cuando uno quiere tomarse una pastilla con químicos de farmacéutica que te cure un dolor sin hacer los cambios necesarios, por ejemplo, en tu nutrición, en tu estilo de vida, que son el por qué llegaste a tener un dolor, un mal, una patología. Es tomar el camino corto y fácil que otro te solucione tu problema. Es estar en la zona de confort, porque, por ejemplo, cuando vamos a que te lean las cartas o a que te hagan un hechizo, tú quieres que alguien te arregle algo rápido o te dé una información que tú no sabes. Es decir, tú no tienes la paciencia de generar una situación por ti mismo, por tu mérito, o aceptar una situación que te ocurre en tu vida, que puede ser una separación, puede ser una pérdida de trabajo, puede ser muchas cosas que requieren que nosotros hagamos un cambio en nuestra vida para mejorar aquello que en este momento no nos gusta. Pero preferimos ir a alguien que haga el trabajo por nosotros. Es exactamente como tomarse una píldora. Y es todo lo contrario a estar adheridos al Creador, a Dios. Y los hebreos en Egipto estaban adheridos a la idolatría y paganismo. Vivían de acuerdo al estilo de vida de los egipcios. Entonces, cuando salen de la esclavitud, primero contentos de ya no ser esclavos, pero muy rápidamente empiezan a quejarse porque extrañan el confort. No es fácil ir caminando por el desierto donde no tienes agua, donde no tienes alimento, el alimento al que estabas acostumbrado, donde tienes que esforzarte físicamente, donde no tienes una casa y una cama cómoda. Y una y otra vez los hebreos se quejaban. Una famosa frase que aparece es: ¿por qué nos alejaste de la olla con la carne? En Egipto estábamos cerca de la olla con la carne, claro, era así. Y ahora iban caminando por el desierto y no tenían esa olla con la carne tan cerca y tan fácil. Luego pasamos al libro Levítico, que es el libro donde Dios empieza a dar las instrucciones sobre el tabernáculo y también donde se recibe la Torá, el texto del Antiguo Testamento. Pero ¿qué pasó ahí? Y esto tiene una íntima conexión con el libro Bamidbar, en el desierto, que empieza en este Shabbat. Lo que ocurre en el libro Levítico, cuando se construye el tabernáculo, que era el templo temporal e inmóvil que tenían que llevar con ellos durante su caminata hasta llegar a la tierra prometida, cuando se activa el templo por primera vez, el tabernáculo, todo el pueblo hebreo, que fue testigo de eso, pasa por un momento de elevación e iluminación espiritual tan grande que fue una especie de transformación física y metafísica. En el libro también aparece escrito que la muerte desapareció en ese momento, o sea, se vuelven inmortales. Se describe que también se volvieron como más jóvenes, se curaron de todas las enfermedades, tenían visiones, por ejemplo, está escrito en la Torá que podían ver los sonidos, o sea que estaban pasando por una especie de experiencia extrasensorial, espiritual, metafísica, no sé cómo llamarla, podemos ponerle muchos adjetivos, pero en ese momento ellos vieron lo que era el potencial de estar conectados con la divinidad. Y luego de ese momento de elevación tan grande, fue cuando Moisés sube al monte Sinai y allí es donde recibe las tablas de la ley. Y cuando él va descendiendo de la montaña, a él le toma un poquito más de tiempo llegar de lo que había acordado con el pueblo hebreo. Él les dice que iba a llegar cierto día, cierta hora, pero se atrasa un poquito. Entonces los hebreos empiezan a dudar si Moisés va a volver
¿Y qué hacen en ese periodo de tiempo que están dudando de si Moisés va a volver o no? Lo que hacen es crean un becerro de oro y empiezan a adorarlo. O sea, vuelven a la idolatría pagana tal como vivían en Egipto. Y hacen ahí una ceremonia totalmente pagana y justo en ese momento llega Moisés y los encuentra en esa situación. Y ahí es donde él rompe las tablas de la ley, la Torá, que traía con él. Y lo que se explica es que esa primer Torá era una Torá explícita. ¿Qué quiere decir? Que ahí estaba escrito todo, todos los secretos revelados. Pero cuando Moisés desciende del monte, y eso poco tiempo después de que ellos ya habían vivido esa experiencia espiritual tan importante, donde habían sentido la presencia divina, donde habían pasado una transformación hasta física, si luego de eso fueron capaces de tan rápido perder la fe y volver al paganismo, Moisés se dio cuenta que no se les podía entregar la Torá explícita. Y ahí es donde rompe las tablas. Y luego, más adelante, él otra vez sube al monte y trae por segunda vez la Torá, las tablas de la ley, pero ahora codificada, ya no explícita, porque se dio cuenta que todo ese conocimiento no podía ser entregado a este pueblo, porque todavía no habían llegado al nivel espiritual suficiente como para poder recibir toda esa información y manejarla de la forma correcta. Por eso es que la Torá, el Antiguo Testamento, es un libro codificado que se va abriendo, se va decodificando de acuerdo al nivel espiritual de cada uno. Y la herramienta principal para aprender a extraer los secretos codificados en la Torá es la Kabbalah, que es la que analiza el Antiguo Testamento en todas las dimensiones que permiten abrir estos códigos. Pero por supuesto, por más que uno estudie Kabbalah, depende también de uno, de en qué estado está uno de elevación espiritual para poder entender lo que nos explican, porque cuando leemos, por ejemplo, el libro Zohar, que es una biblioteca de libros donde está la sabiduría de la Kabbalah, es un texto complicadísimo, no es fácil de entender y requiere muchísimo esfuerzo y estudio y por supuesto requiere un conocimiento profundo del idioma hebreo. No se puede aprender en su máxima expresión si uno no sabe el hebreo. Por eso es que siempre les recomiendo que aprendan hebreo, a los que les importa este tema, ¿sí? Entonces, luego de ese libro donde ocurren todos estos eventos tan importantes, que es el libro Levítico, llegamos al libro Bamidbar, el libro que empieza hoy, que se llama En el desierto. Pero la pregunta es, ¿por qué se llama En el desierto si ya antes estaban en el desierto? ¿No es cierto? Y el nombre En el desierto se refiere a un estado de introspección, porque luego de haber salido de Egipto, haber hecho todos los desastres que hicieron los hebreos, luego de haber recibido la Torá, haber construido el tabernáculo, haber hecho el becerro de oro y otras cosas que pasaron por el camino, ahora era momento de introspección, de meditación, de entender qué estamos haciendo y por qué. O sea, sabían que iban hacia la tierra prometida, que se la prometía Dios, pero la pregunta era ¿por qué? ¿Por qué estamos yendo ahí? ¿En qué creemos realmente? ¿No es cierto? Y aquí, ¿cómo comienza el libro Bamidbar? El libro Bamidbar, mal traducido como números, comienza con un censo de todos los hombres de cierta edad a cierta edad del pueblo hebreo, y luego de este censo se dividen en 12 tribus. Y cada tribu tenía su jefe, representante, príncipe, podemos llamarlo de distintas maneras, pero se puede explicar también como una especie de tribu de familias ancestrales, porque era toda una línea de familias cada tribu. Y luego aparece una frase muy interesante que les voy a leer, que aparece en el libro Bamidbar Bet Shtaim, que quiere decir números 2, 2. Primero les leo en hebreo y voy a traducir. Dice así: Ish al diglo beotot lebeit avotam yehanu. Bnei Israel mineged zviv leoel mode. Ish al diglo beotot lebeit avotam yehanu. Bnei Israel mineged zviv leoel moed yehanu. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, cada uno de estas personas, los que fueron contados, se reunirá junto a la bandera que representa a su tribu y se posicionarán alrededor del tabernáculo. O sea, aquí dice
que cada tribu tenía una bandera o estandarte o símbolo, podemos llamarlo de diferentes maneras, que representaba a su tribu y tenían que posicionarse todos alrededor del tabernáculo, cada tribu con su bandera y estandarte. Y aquí la pregunta es, ¿qué era esa bandera? ¿Por qué hacía falta una bandera? Y los sabios hebreos analizan esto y lo explican, que esa bandera representa un ideal, un valor o el en qué creo. Por ejemplo, cuando hay guerras y hay ejércitos que llevan una bandera, lo más importante es la bandera, sobre todo cuando había batallas campales, digamos, hace 200, 300 años, 500 en el medioevo. Si el enemigo llegaba y te quitaba tu bandera, tú tenías que rendirte, o sea, la bandera era importantísima. Entonces, si analizamos esto un poquito más profundamente, nos damos cuenta que estas banderas o estandartes que ellos llevaban con ellos representaban el por qué estoy yendo a la tierra prometida. ¿Qué llevo conmigo? ¿Qué represento? ¿Cuál es mi valor? Y también representaba la unión de un grupo de gente bajo una bandera, que esa bandera puede también representar ideales, por supuesto. Y aquí yo quiero tocar un punto que yo creo que se conecta mucho con lo que estamos viviendo hoy. Hoy muchísima gente del mundo se da cuenta que estamos pasando un momento histórico, un momento de transición en el que están pasando cosas que parecen muy feas y también en el que pareciera como si se estuviera reestructurando la sociedad en todos los niveles. Y otros también hablan de los temas geológicos, eventos climáticos, etcétera, que pueden llevar a situaciones también muy difíciles. Pero sobre todo esto junto se habla como una especie de transición a una nueva humanidad. Y por esto mismo hay mucha gente que se está preparando y se está uniendo en comunidades, saliendo de las ciudades, tratando de ser autosustentables. Y aquí viene la pregunta interesante, ¿por qué queremos sobrevivir todo esto? O sea, ¿acaso nos estamos preparando, saliendo del sistema, acaparando alimento, ocupándonos de tener energía alternativa, etcétera, solo para sobrevivir? Y ahí viene la pregunta, ¿sobrevivir para qué? ¿No es cierto? O sea, ¿acaso vamos a llevar a Egipto con nosotros al desierto o vamos a finalmente despegarnos de ese Egipto? Porque sin lugar a dudas, la sociedad actual es exactamente como ese Egipto pagano, materialista, que sucumbe ante sus vicios, totalmente egoísta. Entonces, mi pregunta es, cada grupo de gente que está saliendo del sistema, ¿cuál es su bandera? ¿Cuál es su estandarte? ¿Cuál es el valor que los une? Yo creo que es una pregunta importante, que ya que estamos haciendo tanto esfuerzo para sobrevivir lo que está pasando y para crear algo nuevo, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué creemos que merecemos primero sobrevivir y qué es lo que llevamos con nosotros para sembrar? ¿Qué semilla queremos sembrar en esa nueva tierra? Así que dejo esta pregunta abierta a todos ustedes, a todos aquellos que están trabajando arduamente para salir del sistema y juntarse con gente similar y crear algo nuevo. Si hay grupos de gente, si alguno de ustedes ya está organizándose, cuéntenmelo abajo, me interesa mucho saberlo. Y si estás tú en la zona de Calamuchita, Córdoba, Argentina, te dejo abajo un enlace para que dejes tus datos para que podamos nosotros conocernos y ver si tenemos el mismo estandarte, los mismos valores y quizás ser parte del mismo grupo humano que quiere generar algo mejor de esta sociedad. Eso es todo por hoy. Como siempre, los invito a unirse a mi comunidad privada, comunidadsilvia.com, donde doy transmisiones en vivo e en directo, interactivas, donde pueden hacerme preguntas, hablar conmigo, y donde hablo de lo que pasa realmente hoy en el mundo desde mi perspectiva, y ahí van a escuchar mucho más de lo que puedo hablar aquí, sin lugar a dudas. Entonces, nada más por hoy, los dejo con mi bendición, mi brajá, de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahavá, que es amor,
y Shefa Shel Dvarim Tovim, que es multiplicidad de cosas buenas. Gracias por estar conmigo. Shabbat Shalom.